Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un nuevo video más de nuestra materia de literatura clásica grecolatina. Y el día de hoy vamos a abordar de manera, más bien teórica, ajustándonos también a la historia de la literatura, sobre dos tipos de poesía que se desarrollaron en la Grecia antigua. Por un lado va a estar la poesía yámbica y por el otro lado la poesía elegíaca. Ahora bien, en nuestro ejercicio o nuestra actividad que hicimos esta semana, les encargué que leyeran los poemas de Tirteo, de Calino y de Arquíloco. La razón de que hayamos hecho ese ejercicio y espero que hayan seguido las instrucciones que les escribí por ahí, era que primero leyeran aquello y luego entonces ustedes solos tratarán de identificar algunas cosas, algunas características, algunas particularidades de cada una de estas poesías sin ir a una bibliografía. La razón de esto es que todas estas distinciones que ocurren en la literatura y que la historia de la literatura y los manuales las presentan, por supuesto que no quiere decir que en algún momento a alguien se le ocurrió la poesía yámbica, se le ocurrió una definición y luego algunos poetas trataron de ajustarse a esa definición. Pasó al revés. Primero fue la poesía y luego la crítica literaria, los historiadores de la literatura, los teóricos, leyeron eso e intentaron hacer una clasificación. Entonces quise que iniciáramos haciendo ese ejercicio y vamos a tratar de hacerlo en algunas ocasiones para que no exista nada que interfiera con ustedes. Por supuesto, las características particulares o específicas que pudieron haber encontrado de estos dos tipos de poesía, por supuesto que están limitadas. No están leyendo en la lengua original y eso, por supuesto que ya es mucho. Ah, es mucho porque no están detectando y no se puede detectar finalmente en una traducción el ritmo de esa poesía, no se puede apreciar su forma tampoco. Entonces, en ese sentido nosotros estamos limitados, ¿no? Pero no es ningún problema porque podemos hablar al menos en cuanto a sus temáticas o en cuanto al tono de esta poesía. Así que lo que vamos a hacer en este video es que ahora sí yo voy a hablar desde la historia de la literatura, voy a hablar un poco de la poesía yámbica y de la poesía elegíaca y después vamos a leer algunos de los poemas que les di a leer. Por supuesto que de Tirteo y de Calino vamos a leer pues los dos poemas que les envié, bueno, uno de uno de ellos y dos de otros dos poetas, y de Arquíloco vamos a leer algunos cuantos, pero no todos, ¿no? Los vamos a estar comentando. Bien, entonces vamos a iniciar y vamos a iniciar primero con la elegía. Bueno, la elegía fue una de las variantes poéticas más características y genuinas tanto de la Grecia antigua, de la Grecia en la que estamos, de los siglos 7 aproximadamente, desde el siglo cuarto, de esta Grecia y de Roma. De hecho, su nacimiento debió de producirse en una fecha más antigua que estas, quizá como una alternativa a la poesía épica, posiblemente, aunque recuerden que bueno, es muy difícil datar cuándo inició la poesía. Finalmente no tenemos un registro histórico y comprobable, como hoy entendemos esas palabras, de cuándo inició la poesía. De la que, por supuesto, esta poesía elegíaca, con respecto a esta poesía épica, pues de la que se distancia claramente en cuanto a la forma y en cuanto al contenido. Aunque, bueno, por supuesto se tiende a hablar de la poesía elegíaca o simplemente de la elegía como
como un género, ¿no? Entonces, pero no sería esto, pues además un término muy adecuado debido a la riqueza de contenidos y además a su amplia funcionalidad que tenía la elegía. Además consistía en un vehículo de transmisión de temas variados, alejados en cierto modo de la épica, un poco alejados, no vamos a decir que mucho, pero bueno, sí alejados por medio de la técnica que facilitaba la composición y la transmisión orales, así como su recitado en un espacio y un tiempo muy distinto al del certamen o al de la performance pública del Aedo o del Rapsoda. La poesía elegíaca tiene algunas características que, bueno, la diferencian de la poesía yámbica, y la primera de ellas es que la elegía se desarrolla en el mundo del banquete, ¿no? Entonces es en medio de toda una serie de situaciones que se están dando, pues, o que se desarrollan comúnmente en un banquete, pero también se desarrollaron en un ámbito público. Además, la elegía, aunque un poquito ya de manera contemporánea, parece ser que siempre hablan de la muerte, no necesariamente fue así, y Tirteo y Calino nos dan precisamente algunos ejemplos de eso, pero la mayoría fueron usados para los himnos o, como ya les dije, pues para las canciones de duelo, ¿no? Entonces es como, o generalmente son los lugares en donde son utilizados, y por supuesto, además, esto es algo que a lo mejor nosotros no notamos en la traducción, pero tienen las elegías la misma estructura métrica. Es decir, no cambian en absoluto, las elegías siempre van a ser iguales. Por otro lado, la poesía yámbica sí tiene un lugar bastante diferente, porque ésta se desarrolla o está presente en la fiesta pública, y además también se le va a encontrar en los rituales religiosos. Um, y bueno, estos, sobre todo en los rituales religiosos, pues destinados a Dioniso o también destinados a Demeter. Por supuesto, no fue usado como para la creación de himnos o para canciones de duelos, porque su temática es muy distinta. Puede ser una temática sexual, como leyeron en el caso de Arquíloco. Puede ser también una temática satírica. Ahorita vamos a ver de qué manera se está burlando Arquíloco. O también puede ser de una manera escarnecedora. Esta palabra puede sonar raro, pero tiene que ver con la burla, ¿no? Y a diferencia de la poesía elegíaca, pues la métrica, esta sí que es variante. Esta sí puede modificarse y no siempre va a ser la misma. Nuestro primer poeta que vamos a ver va a ser Calino de Éfeso. Y bueno, de Calino no sabemos mucho. Y lo que sabemos pues procede del historiador Estrabón, quien probablemente tuvo una colección de la poesía elegíaca de Calino. Según este historiador, pues Calino estuvo ligado a los conflictos bélicos de las ciudades de Asia Menor contra los cimerios, un pueblo pues bárbaro que venía de la península de Crimea en las costas al norte del Mar Negro. De este modo, las elegías de Calino estuvieron vinculadas temáticamente con los incidentes bélicos y con las invasiones cimerias a la ciudad de Sardes. Este pueblo bárbaro también atacó Éfeso e intentó destruir el templo de la diosa Artemisa,
Y bueno, la tradición clásica hizo de Calino además el inventor del metro elegíaco, entre la que se cuenta, bueno, dentro de la tradición que cuenta esto, pues está el mismo Estrabón, pero también algunos otros gramáticos como Orión de Tebas o Terenciano de Mauro. Entonces, de acuerdo a ellos, Calino sería el inventor del metro elegíaco. No sabemos hasta dónde esto sea verdad, pero es como al menos la tradición clásica le adjudicó a Calino la creación de las elegías. Ahora, como nuestro primer ejemplo, voy a releer lo que ustedes ya leyeron en casa y analizaron un poquito, que es este primer poema. Hay otros versos que tenemos de Calino, pero se puede decir que prácticamente es una poesía muy fragmentaria. Es imposible incluso entenderla, a veces simplemente son palabras sueltas. Fue lo que simplemente quedó. Pero bueno, nosotros tenemos este poema, por supuesto no completo. Los puntos suspensivos, la extensión enorme de puntos suspensivos no es que sea un error. Simplemente es una marca que han utilizado los traductores de la literatura grecolatina para señalar que ahí posiblemente iría mucho texto, ¿no? Que hay algo ahí que se perdió que puede ser muy grande, ¿no? Entonces tenemos que el poema inicia diciendo así: ¿hasta cuándo estaréis así echados? ¿Cuándo tendréis, muchachos, ánimo de combate? ¿Vergüenza no sentís ante vuestros vecinos de tan extremo abandono? ¿Confiáis en que es tiempo de paz, cuando ya la guerra arrebata todo el país? Y que cada uno, al morir, arroje el último dardo. Honroso es, en efecto, y glorioso que un hombre batalle por su tierra, sus hijos y por su legítima esposa contra los adversarios. La muerte vendrá en el momento en que la hayan urdido las moiras. Que todos avancen empuñando la espada y albergando detrás del escudo un corazón valeroso. Apenas se trabe el combate. Porque no está en el destino de un hombre escapar a la muerte, ni aunque su estirpe viniera de dioses. A menudo rehuye alguno el combate y el son de los dardos, se pone a cubierto y en casa le alcanza la muerte fatal. Pero ese no va a ser recordado ni amado por el pueblo, y al otro, se cae, lo lamentan el grande y el pequeño. Pues a toda la gente le invade la nostalgia de un bravo que supo morir. Y si acaso pervive, es rival de los héroes, porque a su paso le admiran cual si fuera una torre del muro. Hazañas acomete que valen por muchos, siendo él solo. Entonces, este poema de Calino es, en breve, es un llamamiento al honor. De hecho, es al mismo tiempo un llamamiento a la gloria, al Cleos, del que ya antes hemos hablado cuando hablamos un poquito de la Odisea. Entonces, Calino se pregunta, bueno, si el hombre ha de morir, ¿por qué no morir gloriosamente en la batalla? En vez de ser arrastrado hacia una existencia de deshonra y morir en el hogar siendo olvidado. Por eso, dice aquí, porque a menudo rehuye alguno el combate y el son de los dardos se pone a cubierto y en la casa le alcanza la muerte final. Pero este no va a ser recordado, ¿no? Precisamente tenemos algunos ejemplos en la Ilíada que se cuentan las historias de algunos héroes que dejan a su parentela, a su familia cuando apenas se acababan de contraer matrimonio y van a la guerra. ¿Por qué? Porque van a perseguir el Cleos. También Calino en este poema dice algo también muy importante, sobre todo este verso, porque no está en el destino de un hombre escapar a la muerte, ni aunque su estirpe viniera de dioses. Es decir, ¿qué nos enseña la batalla entre Cronos y Zeus?
recuerden que finalmente Cronos es su padre. Bueno, no nos enseña, sino que la derrota de Cronos llega con el orden que trae la guerra. Entonces, por supuesto que para Calino la guerra es importante, muy importante, porque la guerra supone el orden, ¿no? Y bueno, sobre la muerte también habla cuando dice: la muerte vendrá en el momento en que la hayan urdido las moiras. Finalmente, para Calino no está en el destino de los hombres escapar de la muerte. Así que ya sea que vayas a morir en la lucha, como si no vas a pelear, te conviene ir. ¿Por qué? Porque están buscando Cleos. Pero por supuesto que si vas, la gente se va a acordar de ti. Uno alcanzará una muerte fatal, pero dice, pero pues a toda la gente le invade la nostalgia de un bravo que supo morir. Por otro lado, si uno va a la guerra y vive, bueno, es rival de los héroes. ¿De cuáles héroes? Bueno, de los que hemos hablado en clases pasadas, de Hércules, de Aquiles y por supuesto de el mismo Odiseo, uno de los héroes que vive, porque a su paso le admiran cual si fuera una torre del muro, ¿no? Entonces, pues para Calino, el ciudadano común puede llegar a ser un rival de los héroes, aunque él mismo no sea descendiente de la estirpe de héroes, ¿no? Entonces, esta es una invitación a la lucha que nos hace Calino y que por supuesto se las hizo a sus contemporáneos. El siguiente de nuestros poetas es Tirteo, Tirteo de Esparta. Y bueno, de Tirteo se han contado muchas cosas. Entre ellas, bueno, la enciclopedia bizantina del siglo X, que es la Suda, registra dos entradas concernientes a Tirteo. Y en una de ellas dice lo siguiente, se los voy a leer directamente de la enciclopedia. Dice: poeta elegíaco y auletista, respecto al cual hay un relato de que alentó con sus poemas a los lacedemonios cuando estaban en guerra contra los mesenios, y que de esta manera los hizo más poderosos. Él es muy antiguo, contemporáneo de los llamados siete sabios, e incluso más antiguos. Floreció en la Olimpiada número 35, alrededor de los años 640 o 636 a.C. Escribió la Constitución para los lacedemonios, dio consejos en versos elegíacos y canciones de guerra en 5 libros. Es decir, hubo al menos 5 libros de poesía de Tirteo, pero el día de hoy pues no llegamos más allá de los 200 versos de todo lo que escribió Tirteo. De Tirteo se cuentan algunas cosas curiosas. Por ejemplo, se dice que era cojo, que tenía una figura contrahecha, que asustaba un poco, pero aún así era un brillante cantor, tenía una voz muy agradable y además era un increíble ejecutor de los instrumentos con los que se acompañaban los poetas. Se sabe además que fue un estratega sumamente importante para el ejército espartano. De hecho, se dice que el oráculo de Delfos le dijo a Tirteo, bueno, además hay que decirlo, Tirteo originalmente nació en Atenas, pero debido al oráculo, pues lo envió a Esparta para que alentara a los soldados espartanos. Ahora, cuando nosotros escuchamos hablar de los espartanos, generalmente pensamos en la maravilla bélica de la Grecia antigua. Bueno, el problema es que cuando Tirteo fue para Esparta, Esparta no era la maravilla bélica con la que hoy conocemos a esta polis griega. Por el contrario, era una ciudad que todavía no se hacía de fama guerrera. Pero parece ser que cuando Tirteo fue a cantarles a los soldados, los animó tanto que incendió la llama guerrera, la llama bélica de estos soldados, así que pues los impulsó a que pelearan contra los mesenios y por supuesto pues ganaran. Y además Tirteo fue general en esta guerra, ¿no? Se dice que Tirteo fue
el creador de una suerte de tuba. La tuba, si la ubican en una orquesta sinfónica, es ese instrumento de metal, el más grande de todos que hay ahí. El músico se lo tiene que poner sobre sus piernas, no es una cosa que se pueda cargar fácilmente. Entonces se dice que él fue el creador de una suerte de tuba, que cuando era ejecutado, pues él se dice que consiguió espantar a los mesenios en la guerra, ¿no? Y bueno, de él tenemos este poema. Es un extracto muy pequeño, pero bueno, con este nos basta para hablar un poquito de Tirteo. Nos dice, voy a leer: avancemos, trabando muralla de cóncavos escudos, marchando en hileras pánfilos, ileos y dimanes, y blandiendo en las manos, homicidas, las lanzas. De tal modo, confiándonos a los eternos dioses, sin tardanza acatemos las órdenes de los capitanes, y todos al punto vayamos a la ruda refriega, alzándonos firmes en frente de esos lanceros. Tremendo ha de ser el estrépito en ambos ejércitos, al chocar entre sí los redondos escudos, y resonarán cuando topen los unos sobre los otros. Entonces vean que Tirteo está enfatizando una idea completamente sonora dentro del poema. Van marchando, eso implica el sonido. Va a haber un estrépito en ambos ejércitos cuando choquen los escudos, y resonarán pues cuando se enfrenten, cuando choquen unos con otros. Por supuesto que Tirteo está llamando a estos soldados a enfrentar a la lucha, a disfrutar ese sonido de los ejércitos impactándose. Entonces, como verán en todo este muy breve poema, Tirteo está llevando a los soldados a que disfruten incluso ese momento bélico de lucha, de derramamiento de sangre, ¿no? A estar confiados a los eternos dioses. Hay mucha idea religiosa detrás de esto. Y bueno, además sobra decir que, como habrán visto, ambos poetas, tanto Tirteo como Calino, están dentro de la poesía elegíaca. Este es un tema serio, es un tema político, es un tema de guerra, incluso está tocando el tema de la muerte, que de alguna manera está un poquito a tono con lo que encontraríamos en la poesía homérica. Finalmente, este gozo de ir a la guerra, buscar el cleos, regresar, o si uno vive, regresar glorioso, ¿no? Entonces hay mucho de esa influencia homérica dentro de estos dos poemas. Pero ahora toca el turno de ver a un poeta completamente diferente, y en el que algunos historiadores están de acuerdo que él fue anterior a estos dos poetas que ya vimos, y por lo tanto este último poeta, Arquíloco, sería algo así. Por supuesto que esto puede corregirse con descubrimientos arqueológicos y todo esto, pero prácticamente estamos con Arquíloco, con lo que podríamos llamar oficialmente el primer poeta, ¿no? Claro, si obviamos un poquito a Homero y a Hesiodo, ¿no? Y bueno, de Arquíloco es el primer poeta de los poetas líricos, y se tienen varios testimonios que comprueban su lugar de nacimiento. Nació en Paros, una isla exportadora de mármol que se ubica en el mar Egeo, y ahí se encontró una inscripción que es datada del siglo IV a.C., en la que se lee lo siguiente. Se las voy a leer. Dice: Arquíloco de Paros, hijo de Telesicles, yace aquí. Este monumento lo erigió Dóquimo, hijo de Neocreón, ¿no? Entonces es lo que dice. Se sabe también que sus padres estuvieron relacionados con las tradiciones religiosas demetriacas y dionisíacas de su comunidad, de manera que la familia del poeta estuvo vinculada con el culto de estas deidades. Otra inscripción fue encontrada en el templo Arquiloqueo, un templo dirigido en su honor,
y además un templo que se hizo pues en honor al poeta pues heroizado de una manera post-mortem, ¿no? En el que pues se le reverenciaba a través de un auténtico culto. Como Hércules, Arquíloco llegó a tener un culto, ¿no? Y por esta inscripción que hay en ese templo, pues conocemos la historia de su iniciación poética. Y en aquel templo se lee lo siguiente: el dios vaticinó a Nepsiépedes que era provechoso y preferible para él honrar a Arquíloco el poeta. De acuerdo con su intención, por haber Apolo vaticinado esto, a este lugar lo llamamos el Arquiloqueo, y erigimos altares y sacrificamos a los dioses y a Arquíloco, y lo honramos de acuerdo con lo que el dios nos prescribió en su oráculo. Entonces, Arquíloco llegó al grado de deidad, ¿no? Por otro lado, gracias al fragmento del filósofo, político y poeta Critias de Atenas, y esto data del siglo VI a.C., además este fue tío de Platón, pues también se conocen algunos juicios negativos sobre Arquíloco. De hecho, fue considerado o se le consideró difamador y muy contrario al estándar del soldado griego. De hecho, más bien Arquíloco, más que un soldado, muy preocupado por su ciudad, por su nación, por los griegos, más bien él fue un mercenario, ¿no? Aunque, bueno, Arquíloco participó en la campaña bélica de la isla de Tasos, evento que de hecho es reflejado en sus poemas, donde, pues indudablemente, expresó él el rechazo al código de honor y también, como les decía, bueno, fue mercenario. Y sus poetas más famosos, todos aquellos que tratan de una temática sexual, están dedicados a la familia de Licambes. Y Licambes fue padre de la Neóbula de sus poemas, y todos aquellos poemas que a lo mejor se les pudieron haber hecho un poco descarados de Arquíloco. Bueno, lo que pasa es que Arquíloco se enamoró al parecer de esta Neóbula, la deshonró y terminó por difamarla. Bueno, fue tanta la difamación que hizo Arquíloco en sus poemas que se sabe que la familia completa se ahorcó para escapar de pues de todo ese escarnio que Arquíloco le estaba haciendo a la familia y sobre todo a Neóbula. Entonces esos poemas que leyeron, como si tocar de Neóbula la mano se me diera, y todos aquellos que tienen esa temática, pues están dirigidos hacia esa muchacha, ya sea burlándose de ella, anunciando que había tenido un encuentro sexual con ella, presumiéndolo, pero después burlándose de su cuerpo que va envejeciendo. Entonces, pues esto fue terrible para la familia, que mejor pues terminaron ahorcándose, ¿no? Entonces, pues tuvo una mala reputación Arquíloco entre pues sus contemporáneos, ¿no? De él tenemos algunos poemas como los que están aquí en pantalla, y tenemos este primero que dice: algún sayo andará ufano con mi escudo, bien me costó dejarlo, tan bueno entre unas matas, pero salvé mi vida. ¿Qué más da aquel escudo al cuerno? Que otro puedo comprarme y no peor. Es decir, aquí el código de honor está por los suelos, ¿no? Recuerden que Calino y Tirteo nos habían movido a la guerra. Este dice: bueno, yo no quiero ningún Cleos, ¿no? Yo quiero huir, quiero salvar mi vida, ¿no? Y voy a dejar, además, mi escudo. Ahora, si recuerdan, si han visto algunas películas de guerra y las recuerdan muy bien, sabrán que la falange de escudos era muy importante para los ejércitos de la antigüedad, porque no solamente los ejércitos se protegían de los proyectiles enemigos, sino que además cada uno de estos escudos, como incluso hoy sucede con la policía que lleva hoy también sus escudos de plástico, un poco más ligeros por supuesto, pero prácticamente igual muy resistentes, van en la parte media unidos de tal manera que no se pueden separar. Esto es importante porque en las falanges, con que un escudo
desaparezca, la falange se puede penetrar y por supuesto que el ejército está perdido. Entonces, cuando Arquíloco dice que dejó su escudo tras unas matas, quiere decir que este escudo salió volando, dejó débil a la falange y por lo tanto el ejército enemigo pudo atacar sin ningún problema. O sea, prácticamente fue un traidor, dejando a sus compañeros de milicia solos, y él prefirió huir. ¿Y qué le importa que el escudo? Porque se puede comprar otro y además mejor que ese. Entonces, como verán, es muy contrario a los ideales de del estándar de un soldado, ¿no? También acá tenemos otro muy semejante. Un mercenario es glauco amigo mientras lucha. Es decir, solamente un mercenario es amigo dentro de la lucha. Cuando no se esté en la lucha, este mercenario será otra cosa. Podrá ser un enemigo, ¿no? Podrá ser un desconocido. Es decir, solo en ese momento importa, ¿no? Otro poema que está atacando esas actitudes grandiosamente heroicas que canta Homero, que canta también Tirteo y Calino. Bueno, pues es el siguiente. Cayeron muertos 7 que atrapamos corriendo. Los matamos nosotros 1000. Es decir, ¿qué gloria hay en eso? ¿Cuál es la gloria de que 1000 soldados se enfrenten contra solo 3? No hay ninguna gloria ahí, ¿no? Pero Arquíloco está feliz porque vencieron a esos 7 soldados, ¿no? Y esto por supuesto no es ningún cleos en absoluto, ¿no? No hay nada heroico aquí, ¿no? Pero Arquíloco está muy feliz de hacer esto, ¿no? Tenemos aquí con nosotros otro poema más que dice, bueno, sé una cosa importante: pagar con mal terrible a quien con mal me trata. Es decir, igualmente un código de honor bajo, donde aquí la venganza es sumamente importante. Seguramente estamos pensando en Neóbula, que finalmente le pagó de una manera terrible. Es decir, si me haces algo, pues yo voy a hacer todavía algo más, incluso que te cueste la vida. Y por supuesto, para la vida alegre del banquete y de todo eso, pues bueno, tenemos este otro poema. Bebiste vino abundante y sin mezcla, y no aportaste siquiera tu parte, ni viniste invitado como amigo, sino que tu vientre extravió a tu mente y te arrastró a la desvergüenza. Es decir, está hablando, este es un momento de fiesta, quizá de fiesta pública, de alguien que vino, además sin ser invitado, bebió el vino sin mezclarlo. Esto sucedía que los griegos mezclaban una tercera... unas 2/3 partes de agua, de vino con agua, de tal manera que aquello quedaba un poquito rebajado. Es decir, de alguna manera esto duraba un poquito más, sus efectos eran más retardados, pero este que llegó sin que lo invitaran, ni siquiera trajo vino, ni siquiera lo adulteró un poquito, se lo tomó así como venía, se emborrachó completamente, se extravió en su mente, es decir, la total desvergüenza. Entonces aquí Arquíloco se está quejando de que alguien simplemente llegó a una fiesta, no trajo su bebida, se aprovechó de los demás. Es decir, para Arquíloco esto sí que es importante, ¿no? El hecho de que llegaste a una fiesta y no trajiste tu vino, qué ladrón eres. Pero qué contraste hay, que esto sí le importa tanto a Arquíloco, pero no le importa abandonar su escudo en el campo de batalla, ¿no? Entonces, aún así, pese a estos poemas, la crítica considera o piensa que Arquíloco era un compositor culto. Pero el que lo fuera o el que no lo fuera no es tan significativo como el hecho de que la alfabetización estaba establecida ya en Grecia en su tiempo, aunque por supuesto no tenemos pruebas de producción de libros que se hayan hecho pronto, ¿no? Y por lo tanto, pues había más posibilidades de que su obra se registrara por escrito y se extendiera ampliamente. Entonces, por esta razón nos quedan tantos poemas de Arquíloco que podemos estar disfrutando. Bien, pues espero que
estoy atraído un poquito de mayor luz, de más comprensión en los poemas que ya leyeron, y espero que hayan disfrutado mucho de estos poetas y que piensen un poco sobre qué cosas, ¿no? Esto, que este Arquíloco sea prácticamente nuestro primer poeta, ¿no? Bien, pues entonces nos vemos, espero que pasen un muy buen, agradable día y que continúen leyendo. Entonces nos vemos y hasta la próxima.